en los márgenes oscuros de la historia, donde las verdades más incómodas aguardan como sombras persistentes, existe una palabra que ha resonado durante milenios en los labios de generaciones enteras. Una palabra que los judíos han pronunciado con reverencia, que Jesús bendijo con su presencia divina y que Baruch Spinoza, ese hereje luminoso del siglo XVII, se atrevió a decodificar hasta sus raíces más profundas. Pero ¿qué sucede cuando una tradición sagrada se encuentra con la mirada implacable de la razón? ¿Qué ocurre cuando lo que consideramos inmutable se revela como una construcción humana, frágil y temporal, como todo lo que surge de nuestras manos mortales? El Shabbat, esa palabra hebrea que significa descanso, cesación, pausa en el tiempo profano para entrar en lo sagrado. Desde tiempos inmemorial, cada viernes al atardecer, millones de voces han entonado las mismas oraciones, han encendido las mismas velas, han partido el mismo pan. Una tradición que parecía inquebrantable, grabada en piedra por la mano divina en el monte Sinaí, cuando Moisés descendió con las tablas que cambiarían para siempre la relación entre la humanidad y lo divino. Pero ¿no es acaso paradójico que lo que se presenta como eterno requiera de repetición constante? ¿Por qué lo verdaderamente divino necesitaría de nuestra confirmación semanal? En las calles empedradas de Ámsterdam, donde las sombras de los canales se mezclaban con el humo de las sinagogas, un joven de mirada penetrante observaba cada viernes la misma escena ritual. Baruch Spinoza, hijo de comerciantes sefardíes que habían huido de la Inquisición española, había crecido rodeado de esas tradiciones que sus antepasados habían preservado a costa de sus propias vidas. Cada gesto, cada oración, cada bendición llevaba consigo el peso de generaciones de sufrimiento y perseverancia. Pero en esos ojos oscuros brillaba algo más que reverencia. Brillaba la curiosidad implacable de quien se atreve a preguntar por qué donde otros solo ven qué. ¿Acaso no resulta extraño que lo divino necesite de horarios? ¿Por qué Dios, que creó el tiempo mismo, estaría sujeto a las divisiones temporales que nosotros hemos inventado? Spinoza observaba a su padre Isaac preparar meticulosamente cada detalle del Shabbat, como si la precisión ritual fuera el único hilo que los mantuviera conectados con lo sagrado. Veía a su madre, Hannah, encender las velas con una devoción que parecía contener todo el dolor y toda la esperanza de su pueblo, y se preguntaba si acaso esa devoción no era en realidad una forma sutil de miedo. Porque ¿qué es el miedo sino el reconocimiento de nuestra propia fragilidad? ¿Y qué son los rituales sino intentos desesperados de crear certezas en un mundo que nos desafía constantemente con su incertidumbre? El joven Baruch había comenzado a intuir algo que lo inquietaba profundamente. Que tal vez la religión, lejos de acercarnos a Dios, nos alejaba de Él, al interponerse como intermediaria entre nuestra experiencia directa de lo divino y los dogmas establecidos por autoridades humanas. En esas tardes de estudio en el Talmud Torá, la escuela de la comunidad sefardí, Spinoza no solo aprendía las interpretaciones tradicionales de los textos sagrados, sino que desarrollaba una capacidad crítica que pronto lo pondría en conflicto directo con las autoridades religiosas. Sus maestros, rabinos respetados, que habían dedicado sus vidas al estudio de la Torá, comenzaron a notar en él una tendencia perturbadora, la de cuestionar no solo las interpretaciones, sino los fundamentos mismos sobre los que se asentaban esas interpretaciones. Pero ¿no era acaso esa la función original del estudio religioso? ¿No se suponía que el conocimiento de Dios se profundizaba mediante el cuestionamiento honesto y la búsqueda sincera de la verdad? El problema, como Spinoza pronto descubriría, era que existe una diferencia abismal entre el cuestionamiento permitido y el cuestionamiento auténtico.
El primero se mueve dentro de los límites establecidos por la autoridad, buscando comprender mejor lo que ya se ha determinado como verdadero. El segundo, en cambio, no reconoce límites previos y está dispuesto a seguir la lógica hasta donde ésta lo conduzca, sin importar qué instituciones o creencias puedan verse amenazadas en el proceso. ¿Y acaso no es precisamente esa disposición a seguir la verdad hasta sus últimas consecuencias lo que define al auténtico filósofo? Fue durante uno de esos atardeceres de viernes, mientras las velas del Shabbat comenzaban a parpadear en las ventanas de toda la judería, que Spinoza experimentó lo que podríamos llamar su primera gran epifanía filosófica. Observando el ritual familiar que se repetía semana tras semana, año tras año, siglo tras siglo, se preguntó qué diferencia real existe entre este momento y cualquier otro momento de la semana. Si Dios es verdaderamente omnipresente e inmutable, ¿por qué habríamos de creer que está más presente los viernes por la noche que los miércoles por la mañana? ¿No será que nosotros, en nuestra necesidad humana de orden y significado, hemos proyectado sobre la divinidad nuestras propias limitaciones temporales? Esta pregunta, aparentemente simple, contenía en sí misma el germen de toda la revolución filosófica que Spinoza desarrollaría a lo largo de su vida. Porque al cuestionar la naturaleza temporal del Shabbat, estaba cuestionando implícitamente la autoridad de quienes habían establecido esa temporalidad como sagrada. Y al cuestionar esa autoridad, estaba abriendo la puerta a una comprensión radicalmente diferente de la relación entre lo humano y lo divino. Pero las revoluciones intelectuales no ocurren en el vacío. Y Spinoza no era ajeno a las tensiones que atravesaban su época. El siglo XVII era un período de transformaciones extraordinarias en Europa. Las antiguas certezas medievales se desmoronaban bajo el peso de los nuevos descubrimientos científicos. Las reformas religiosas habían fragmentado la unidad cristiana, y el comercio global estaba creando nuevas formas de riqueza y poder que desafiaban las estructuras sociales tradicionales. En ese contexto de cambio y turbulencia, no resultaba natural que alguien como Spinoza, heredero de una tradición de pensamiento crítico y sobreviviente de persecuciones religiosas, desarrollara una perspectiva particularmente lúcida sobre la naturaleza provisional de todas las instituciones humanas. Mientras tanto, desde donde quiera que estés leyendo estas palabras en este momento, ya sea en el bullicio de una ciudad latinoamericana donde el sol del mediodía calienta las piedras antiguas, o en la quietud nocturna de alguna metrópoli europea donde las luces artificiales han reemplazado a las estrellas, te invito a que por un momento te detengas y reflexiones sobre tu propio lugar en esta historia que trasciende los siglos. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas y qué hora marca tu reloj en este instante preciso, porque quizás comprendas, como Spinoza comenzaba a comprender, que el tiempo es una construcción humana que puede unirnos o separarnos, dependiendo de cómo decidamos habitarlo. Y si estas reflexiones resuenan en tu interior, comparte este momento de búsqueda con algún amigo cercano, con el deseo de que las bendiciones que surgen de la honestidad intelectual y la búsqueda sincera de la verdad lleguen también a su familia y a todos aquellos que se atreven a cuestionar lo que parecía incuestionable. La primera gran crisis en la vida de Spinoza llegó cuando se atrevió a expresar abiertamente sus dudas en presencia de sus maestros. Durante una discusión sobre la naturaleza de los milagros relatados en las Escrituras, el joven filósofo planteó una pregunta que helaba la sangre de quienes la escuchaban. Si Dios es perfecto y sus leyes naturales son expresión de esa perfección, ¿por qué habría de violar sus propias leyes mediante milagros? ¿No sería más lógico pensar que los eventos que consideramos milagrosos son simplemente fenómenos naturales cuyas causas aún no comprendemos completamente? Esta pregunta no era simplemente una curiosidad intelectual.
Era una bomba de relojería dirigida al corazón mismo de la fe religiosa tradicional. Porque si los milagros podían explicarse mediante causas naturales, entonces la autoridad especial que las Escrituras derivaban de esos eventos sobrenaturales quedaba gravemente cuestionada. Y si la autoridad de las Escrituras era cuestionable, entonces la autoridad de quienes las interpretaban también lo era. Pero ¿acaso no era esa precisamente la conclusión lógica a la que debía llegar cualquier mente honesta que siguiera el razonamiento hasta sus últimas consecuencias? Los rabinos de la comunidad no tardaron en percibir la amenaza que representaban las ideas de Spinoza. No era simplemente que el joven tuviera dudas, algo que podría considerarse normal en el proceso de maduración intelectual de cualquier estudiante serio. El problema era la naturaleza sistemática y radical de sus cuestionamientos, que parecían dirigirse no solo a aspectos específicos de la doctrina, sino a los fundamentos mismos sobre los que se asentaba toda la estructura de creencias y prácticas de la comunidad. ¿Cómo podían permitir que esas ideas se propagaran sin poner en riesgo la cohesión y supervivencia del grupo que tanto había sufrido para mantener viva su tradición? Fue entonces cuando comenzaron las presiones para que Spinoza modificara sus posiciones o al menos las mantuviera en privado. Sus maestros, algunos de los cuales probablemente compartían en secreto muchas de sus dudas, le explicaron con paciencia paternal que hay verdades que pueden pensarse, pero no decirse, reflexiones que pueden desarrollarse en la intimidad del estudio, pero que no deben expresarse públicamente porque podrían causar confusión o escándalo entre los fieles menos preparados para comprenderlas. Pero no era precisamente esa distinción entre verdades públicas y privadas lo que Spinoza encontraba más problemático en la religión organizada. Porque, ¿qué clase de verdad es aquella que no puede soportar la luz pública? ¿Qué clase de Dios es aquel que requiere que sus criaturas racionales renuncien a su capacidad de razonamiento para adorarlo adecuadamente? Si la razón es realmente un don divino, como todas las tradiciones religiosas afirmaban, ¿por qué habría de considerarse blasfemo utilizarla para comprender mejor la naturaleza de quien supuestamente nos la otorgó? Estas preguntas atormentaban a Spinoza durante las largas noches de insomnio que comenzaron a caracterizar sus últimos años en la comunidad sefardí. Paseaba por las calles silenciosas de Ámsterdam, donde las casas de ladrillo rojo parecían guardar secretos milenarios en sus ventanas oscuras, y se preguntaba si acaso él era el único que percibía la contradicción fundamental entre el llamado a buscar la verdad y la prohibición de expresarla cuando esa búsqueda conducía a conclusiones incómodas. ¿O será que otros, antes que él, habían llegado a las mismas conclusiones, pero habían elegido el silencio y la conformidad antes que el conflicto y el ostracismo? La tensión se hizo insostenible cuando Spinoza comenzó a desarrollar las ideas que más tarde plasmaría en su obra magna, la Ética. Su visión de Dios no como un ser personal que gobierna el mundo mediante decretos arbitrarios, sino como la sustancia única de la que todo lo existente es una manifestación necesaria, era tan radical que transformaba completamente el sentido tradicional de conceptos como pecado, salvación, oración y obediencia. Si Dios y la naturaleza eran una sola realidad, como Spinoza comenzaba a intuir, entonces todo lo que existe, existe por necesidad. Y conceptos como el libre albedrío divino o la posibilidad de milagros se volvían no solo innecesarios, sino lógicamente incoherentes. Pero ¿podía una comunidad que había sufrido durante siglos por mantener viva su fe aceptar una redefinición tan radical de los términos en que esa fe se expresaba? La respuesta llegó el 27 de julio de 1656, cuando Spinoza tenía apenas 24 años.
En una ceremonia solemne que se desarrolló en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, ante la presencia de toda la comunidad sefardí, se proclamó el herem, la excomunión más severa que podía pronunciarse contra un miembro de la comunidad judía. Las palabras del decreto resonaron como un epitafio anticipado. Por la decisión de los ángeles y el juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch Spinoza. Que sea maldito durante el día y maldito durante la noche, maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante, maldito cuando salga y maldito cuando entre. Pero ¿qué significa realmente ser maldecido por pronunciar verdades que parecen evidentes a la razón? ¿Qué clase de justicia es aquella que castiga la honestidad intelectual y premia la hipocresía conveniente? En ese momento, mientras las palabras de condena caían sobre él como piedras, Spinoza experimentó algo que podríamos describir como una liberación paradójica, la libertad terrible y exaltante de quien ya no debe responder ante ninguna autoridad excepto la de su propia conciencia. ¿Acaso no era esa, después de todo, la única autoridad realmente legítima? ¿No era esa la única forma auténtica de honrar a Dios, utilizando plenamente la capacidad de razonamiento que Él mismo había implantado en la naturaleza humana? Desde ese día, Spinoza se convirtió en un hombre sin comunidad, sin tradición, sin el amparo protector de las certezas heredadas. Pero también se convirtió en algo infinitamente más valioso, un hombre libre para pensar sin restricciones, libre para seguir sus intuiciones hasta donde éstas lo condujeran, libre para desarrollar una filosofía que no debía rendir cuentas ante ningún dogma previo, sino únicamente ante la coherencia lógica y la evidencia empírica. Y no es precisamente esa libertad intelectual la condición indispensable para cualquier avance real en el conocimiento humano. Los años que siguieron a su excomunión fueron, paradójicamente, los más fructíferos de la vida intelectual de Spinoza. Alejado de las presiones sociales de la comunidad religiosa, pudo desarrollar sin interferencias su sistema filosófico, ese edificio conceptual de una elegancia y coherencia extraordinarias que revolucionaría para siempre la manera occidental de pensar sobre Dios, la naturaleza, la mente humana y la ética. Trabajando durante el día como pulidor de lentes, una profesión que le permitía mantenerse económicamente independiente mientras desarrollaba su trabajo filosófico, Spinoza vivía la vida austera pero intelectualmente rica de quien había encontrado en el pensamiento su verdadera vocación. Pero las lentes que pulía durante el día no eran solo instrumentos ópticos destinados a mejorar la visión física de sus clientes. En cierto sentido, eran metáforas perfectas de lo que su filosofía pretendía lograr. Y pulir las lentes conceptuales a través de las cuales la humanidad contempla la realidad, eliminar las distorsiones introducidas por prejuicios, supersticiones y intereses creados, y permitir que la mente humana perciba con claridad la estructura racional que subyace a todos los fenómenos del universo. ¿Pero acaso no requiere esa tarea una paciencia infinita y una dedicación que trasciende cualquier esperanza de reconocimiento inmediato? Durante esos años de ostracismo y trabajo solitario, Spinoza desarrolló las intuiciones fundamentales que darían forma a su comprensión revolucionaria del Shabbat y, más generalmente, de toda práctica religiosa. Si Dios era realmente la totalidad de la naturaleza, y si esa totalidad operaba según leyes necesarias e inmutables, entonces la idea de que ciertos momentos o lugares fueran más sagrados que otros perdía todo sentido objetivo. El Shabbat, como cualquier otro ritual religioso, no era una respuesta a una demanda divina real, sino una construcción humana que servía a necesidades psicológicas y sociales específicas. La necesidad de ritmo y estructura en la vida comunitaria,
la necesidad de crear momentos de pausa y reflexión en medio de las actividades cotidianas, la necesidad de mantener la cohesión grupal mediante prácticas compartidas. Pero significaba esto que el Shabbat carecía completamente de valor. Implicaba la filosofía espinociana que todas las prácticas religiosas eran simplemente ilusiones que debían desecharse tan pronto como la razón revelara su naturaleza arbitraria. La respuesta de Spinoza era más sutil y compleja de lo que sus críticos estaban dispuestos a reconocer. El problema no estaba en las prácticas en sí mismas, sino en la interpretación supersticiosa que las acompañaba. El Shabbat podía ser valorado como una institución social útil que promovía el bienestar comunitario y individual, pero no podía ser considerado como una obligación divina cuya violación atraería castigos sobrenaturales. Esta distinción entre valor funcional y autoridad trascendente era central en el pensamiento spinoziano y anticipaba desarrollos posteriores en campos tan diversos como la antropología, la sociología y la psicología. Siglos antes de que estas disciplinas existieran formalmente, Spinoza había intuido que las instituciones humanas debían evaluarse no por sus pretensiones de origen divino, sino por sus efectos reales sobre la felicidad y el florecimiento de las personas que las practicaban. ¿Pero acaso no requería esa evaluación una sofisticación intelectual y una honestidad emocional que muy pocas personas estaban dispuestas a desarrollar? Porque, ¿qué es más cómodo? Vivir en la certeza ilusoria de que nuestras prácticas están sancionadas por la autoridad máxima del universo, o aceptar la responsabilidad más pesada pero más digna de evaluar constantemente si esas prácticas realmente contribuyen al bienestar humano. ¿Qué requiere más valor? ¿Seguir reglas establecidas por la tradición o crear continuamente nuevas formas de vida basadas en la comprensión racional de nuestras necesidades auténticas? Estas preguntas no eran meramente académicas para Spinoza. Como hombre que había perdido su comunidad de origen, pero que no había encontrado ninguna otra comunidad dispuesta a acoger plenamente sus ideas, vivía diariamente las consecuencias existenciales de sus posiciones filosóficas. ¿Cómo vivir una vida éticamente coherente sin el amparo de certezas trascendentes? ¿Cómo encontrar significado y propósito en un universo que opera según leyes naturales, impersonales? ¿Cómo construir relaciones auténticas con otros seres humanos cuando la honestidad intelectual te ha separado de las ilusiones compartidas que normalmente sirven como base para la vida social? La respuesta de Spinoza a estas preguntas constituye tal vez la parte más admirable y conmovedora de su legado filosófico. Lejos de caer en el nihilismo o la desesperación, desarrolló una ética de la alegría basada en la comprensión racional de nuestra posición en el orden natural. Si somos parte de la naturaleza, y si la naturaleza tiende necesariamente hacia la preservación y el florecimiento de la vida, entonces nuestro bien auténtico consiste en alinearnos conscientemente con esa tendencia natural. La virtud no es obediencia a comandos externos, sino comprensión inteligente de lo que realmente contribuye a nuestro bienestar y al bienestar de aquellos con quienes compartimos el mundo. Desde esta perspectiva, el Shabbat podía ser reinterpretado no como una obligación impuesta por una autoridad externa, sino como una práctica que, correctamente entendida, podía contribuir al florecimiento humano. El descanso periódico, la reflexión regular sobre el sentido de nuestras actividades, la celebración comunitaria de valores compartidos, todos estos elementos tenían un valor intrínseco que no dependía de ninguna sanción sobrenatural. Pero no era precisamente esa valoración inmanente más profunda y más auténtica que cualquier justificación basada en el miedo al castigo o la esperanza de recompensa. Sin embargo, Spinoza era perfectamente consciente
de que esta reinterpretación racional de las prácticas religiosas no sería fácilmente aceptada por las masas. La mayoría de las personas observaba con una mezcla de compasión y realismo. No estaban preparadas para asumir la responsabilidad intelectual y emocional que implicaba una vida guiada únicamente por la razón. Necesitaban el amparo psicológico de autoridades externas. Necesitaban creer que sus acciones tenían consecuencias que trascendían el orden natural. Necesitaban la esperanza de recompensas futuras para soportar las dificultades del presente. Pero ¿significaba esto que la filosofía racional era un privilegio reservado únicamente para una élite intelectual, mientras que las masas debían permanecer sumergidas en ilusiones reconfortantes? Esta tensión entre verdad filosófica y necesidad social se convertiría en uno de los problemas más persistentes del pensamiento moderno, y Spinoza fue uno de los primeros en reconocerla con plena claridad. Su solución tentativa era distinguir entre diferentes niveles de conocimiento. Las masas podían beneficiarse de las instituciones religiosas tradicionales siempre que éstas promovieran la justicia y la compasión, mientras que aquellos capaces de comprender las verdades más profundas tenían la responsabilidad de vivir según esas verdades, sin imponer violentamente su perspectiva a quienes no estaban preparados para recibirla. Pero no contenía esta posición cierta condescendencia aristocrática que contrastaba con el espíritu democrático e igualitario que animaba otros aspectos de su filosofía. La cuestión se complicaba aún más cuando Spinoza consideraba el papel histórico específico que Jesús había desempeñado en la historia del Shabbat y más generalmente en la evolución de la conciencia religiosa humana. Porque Jesús, según la interpretación spinoziana, había representado un momento crucial en esa evolución. El momento en que alguien había sido capaz de trascender las formas puramente rituales de la religión para acceder a una comprensión más profunda de lo que realmente exige la vida ética. Cuando Jesús declaraba que el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat, estaba articulando una intuición filosófica de extraordinaria importancia, que las instituciones humanas, incluyendo las instituciones religiosas, deben evaluarse por su contribución al bienestar humano, no por su conformidad con autoridades tradicionales. Pero no era precisamente esa intuición la que Spinoza estaba desarrollando de manera sistemática en su propia filosofía. No había una continuidad profunda entre la enseñanza de Jesús y el proyecto intelectual spinoziano, a pesar de todas las diferencias obvias de contexto y método. Esta percepción de continuidad entre Jesús y su propio trabajo filosófico no era casual ni arbitraria. Spinoza veía en Jesús a alguien que había logrado trascender las limitaciones de su contexto cultural y religioso específico para acceder a verdades universales sobre la naturaleza de la vida ética. El problema había surgido cuando las enseñanzas de Jesús fueron institucionalizadas por las iglesias cristianas, que las transformaron en nuevos dogmas tan rígidos y opresivos como aquellos que Jesús había criticado originalmente. Pero ¿no era esa precisamente la tragedia recurrente en la historia humana? Que las intuiciones liberadoras de individuos excepcionales fueran continuamente capturadas y neutralizadas por instituciones que pretendían preservarlas. Es en este punto donde la reflexión spinoziana sobre el Shabbat se conecta con temas más amplios sobre la naturaleza del poder, la autoridad y la libertad humana. Porque el Shabbat, como cualquier práctica religiosa institucionalizada, no era simplemente un asunto privado entre el individuo y Dios, sino un mecanismo de control social que definía quién pertenecía a la comunidad y quién quedaba excluido de ella. La capacidad de definir lo sagrado era también la capacidad de definir lo profano,
y por tanto de establecer jerarquías de valor que podían utilizarse para justificar formas específicas de dominación y subordinación. Spinoza había experimentado personalmente esta dimensión política de la religión cuando fue excomulgado por la comunidad sefardí. Su exclusión no había sido simplemente una diferencia de opiniones teológicas, sino un acto de poder destinado a mantener la autoridad de las élites religiosas y la cohesión de la comunidad mediante la eliminación de elementos disruptivos. Pero ¿qué clase de cohesión era aquella que se mantenía únicamente mediante la exclusión de quienes se atrevían a pensar de manera independiente? ¿Y qué clase de verdad era aquella que requería del silenciamiento de sus críticos para mantenerse vigente? Estas reflexiones llevaron a Spinoza a desarrollar una teoría política que complementaba perfectamente su filosofía religiosa. Si las instituciones religiosas habían sido históricamente instrumentos de dominación, tanto como de edificación espiritual, entonces la construcción de sociedades verdaderamente justas requería una separación clara entre poder político y autoridad religiosa. El Estado tenía la responsabilidad de proteger la libertad de pensamiento y expresión, no de imponer creencias específicas o de privilegiar tradiciones particulares. Pero ¿cómo lograr esa separación en sociedades donde la religión y la política habían estado entrelazadas durante milenios? La respuesta de Spinoza anticipaba desarrollos posteriores en la teoría democrática moderna. Solo mediante la educación gradual de la ciudadanía en los principios del pensamiento racional y la tolerancia mutua sería posible crear las condiciones para una convivencia pacífica entre personas con convicciones religiosas diferentes. Pero esa educación no podía imponerse desde arriba mediante decretos gubernamentales, sino que debía surgir del ejercicio mismo de la libertad intelectual que permitía a las personas comparar diferentes perspectivas y elegir aquellas que les parecieran más coherentes y convincentes. ¿No era esa, después de todo, la única forma de respeto auténtico hacia la dignidad de la razón humana? Pero mientras Spinoza desarrollaba estas ideas revolucionarias en la soledad de su taller de pulido de lentes, el mundo que lo rodeaba seguía funcionando según las viejas lógicas de autoridad y obediencia que su filosofía cuestionaba tan radicalmente. Las guerras religiosas devastaban Europa. La Inquisición continuaba persiguiendo a quienes se atrevían a pensar de manera independiente, y las comunidades judías de la diáspora mantenían sus tradiciones mediante una disciplina interna que no toleraba desviaciones significativas. ¿Cómo podían las ideas de un filósofo solitario competir con fuerzas institucionales tan poderosas y arraigadas? La respuesta estaba, tal vez, en la naturaleza misma de las ideas verdaderas. Según la filosofía spinoziana, la verdad tiene una fuerza intrínseca que eventualmente se impone sobre el error, no mediante la coerción externa, sino mediante su capacidad superior para explicar los fenómenos y resolver los problemas que enfrentan los seres humanos en su vida práctica. Las ideas falsas pueden mantenerse temporalmente mediante la ignorancia, el miedo o la manipulación, pero no pueden resistir indefinidamente el escrutinio de mentes libres e informadas. Pero ¿cuánto tiempo podría tomar ese proceso de esclarecimiento gradual? ¿Y cuánto sufrimiento innecesario se produciría mientras tanto? Estas preguntas adquirían una urgencia particular cuando Spinoza consideraba el destino de su propio pueblo. Los judíos habían sufrido durante siglos persecuciones terribles, precisamente por mantener sus tradiciones religiosas distintivas, incluyendo la observancia del Shabbat. ¿Tenía derecho un filósofo individual a cuestionar prácticas que habían dado sentido y cohesión a comunidades enteras durante milenios? No era posible que su crítica racional
por más lógicamente sólida que fuera, causara más daño que beneficio al debilitar los vínculos comunitarios que habían permitido la supervivencia de una cultura minoritaria en condiciones extremadamente hostiles? Esta tensión entre verdad individual y solidaridad comunitaria no tenía soluciones fáciles, y Spinoza era suficientemente honesto para reconocerlo. Por un lado, creía firmemente que la búsqueda de la verdad era un imperativo ético fundamental que no podía subordinarse a consideraciones de conveniencia social o política. Por otro lado, era sensible al valor de las tradiciones culturales como repositorios de sabiduría práctica acumulada a lo largo de generaciones. ¿Era posible reconciliar estos dos valores aparentemente conflictivos, o estaba condenado a elegir entre la honestidad intelectual y la lealtad comunitaria? Su respuesta madura a este dilema se reflejaba en la forma cuidadosa como presentaba sus ideas más controvertidas. En lugar de atacar frontalmente las creencias religiosas tradicionales, desarrollaba interpretaciones alternativas que preservaban los valores éticos centrales mientras eliminaban los elementos supersticiosos o irracionales. El Sabbat, por ejemplo, podía entenderse como una institución socialmente beneficiosa que promovía el descanso, la reflexión y la celebración comunitaria, sin necesidad de creer que su observancia era requerida por comandos divinos sobrenaturales. Pero era suficiente esa estrategia interpretativa para satisfacer tanto las demandas de la razón como las necesidades de la vida comunitaria. La pregunta se volvía aún más compleja cuando Spinoza reflexionaba sobre el papel de Jesús en la historia de estas transformaciones interpretativas, porque Jesús había enfrentado exactamente el mismo dilema: cómo mantener los valores éticos centrales de su tradición religiosa, mientras criticaba las formas institucionales que habían llegado a distorsionar u ocultar esos valores. Su solución había sido radicalizar el mensaje ético de la tradición judía, eliminando los elementos rituales y legales que podían convertirse en obstáculos para la comprensión directa de las exigencias de la justicia y la compasión. Pero ¿no había pagado el precio último por esa radicalización al ser ejecutado por las autoridades políticas y religiosas de su época? La crucifixión de Jesús representaba, desde la perspectiva spinoziana, un caso paradigmático de cómo las instituciones humanas reaccionan ante quienes se atreven a cuestionar sus fundamentos. En lugar de considerar seriamente las críticas planteadas, las autoridades habían optado por eliminar físicamente al crítico, como si eso pudiera eliminar también la validez de sus argumentos. Pero no demostraba la historia posterior del cristianismo que las ideas auténticas no pueden destruirse mediante la violencia, sino que adquieren nueva fuerza precisamente a través de la persecución de quienes las encarnan. Esta reflexión sobre el destino de Jesús no era simplemente un ejercicio histórico para Spinoza. Como alguien que había sido excomulgado por su propia comunidad religiosa y que vivía bajo la amenaza constante de persecución por parte de las autoridades políticas, entendía perfectamente la dinámica psicológica y social que había llevado al rechazo de enseñanzas que desafiaban estructuras de poder establecidas. Pero ¿significaba esto que estaba condenado a repetir el mismo destino trágico, o existían maneras más inteligentes de promover el cambio intelectual y social sin provocar reacciones violentas? Su estrategia fue la de la comunicación indirecta y gradual. En lugar de publicar inmediatamente sus ideas más radicales, las desarrolló cuidadosamente en obras que circularon inicialmente solo entre pequeños círculos de intelectuales, preparados para comprenderlas. Su correspondencia con otros filósofos europeos creó redes de intercambio intelectual que permitían la difusión de ideas controvertidas sin exponerlas inmediatamente al escrutinio de autoridades hostiles.
Pero no contenía esta estrategia cierta contradicción con su propio principio de que la verdad debe ser compartida abiertamente para que pueda ejercer su poder liberador. La contradicción era real, pero Spinoza la consideraba inevitable, dadas las condiciones históricas específicas en que vivía. En un mundo donde la expresión libre de ideas filosóficas podía llevar a la tortura, el exilio o la muerte, la prudencia no era cobardía, sino sabiduría práctica. El objetivo no era simplemente expresar la verdad, sino expresarla de maneras que maximizaran sus posibilidades de supervivencia y eventual aceptación. ¿Y acaso no requería esa tarea una forma de inteligencia estratégica que complementara la inteligencia puramente teórica necesaria para descubrir verdades abstractas? Mientras el sol de aquella época se ponía sobre los tejados de Ámsterdam y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en un cielo que ya no estaba poblado por ángeles, sino por mundos infinitos, regidos por leyes naturales, Spinoza continuaba puliendo sus lentes con la misma paciencia meticulosa con que pulía sus argumentos filosóficos. Cada superficie curva que emergía bajo sus manos expertas era una metáfora de la claridad conceptual que su filosofía pretendía lograr. Eliminar las distorsiones, corregir las aberraciones, permitir que la luz de la razón iluminara aspectos de la realidad que habían permanecido ocultos bajo capas de prejuicio y superstición. Pero ¿qué veía realmente cuando dirigía su mirada hacia ese firmamento nocturno que la nueva astronomía había transformado de bóveda protectora en abismo infinito? Experimentaba vértigo ante la inmensidad del universo, o encontraba en esa inmensidad una confirmación de sus intuiciones filosóficas más profundas. Porque si Dios era realmente idéntico a la naturaleza, entonces cada estrella distante era una manifestación de la misma sustancia divina que se expresaba en su propio pensamiento, en el movimiento de sus manos sobre las lentes, en el latido de su corazón mientras contemplaba el misterio de la existencia. Esta identificación entre Dios y naturaleza no era, como sus críticos pretendían, una forma de ateísmo disfrazado, sino la expresión más radical posible del sentimiento religioso auténtico. Porque, ¿qué forma de adoración podía ser más perfecta que la comprensión racional de la estructura necesaria que conecta todos los fenómenos del universo? ¿Qué forma de amor hacia Dios podía ser más profunda que la aceptación gozosa de nuestra participación en el orden cósmico que nos incluye y nos trasciende simultáneamente? Desde esta perspectiva, el Sabbat judío, lejos de ser una imposición arbitraria de una divinidad caprichosa, se revelaba como una intuición profunda sobre la necesidad de ritmos temporales que permitieran a los seres humanos sintonizarse conscientemente con los ciclos naturales de actividad y reposo que caracterizan toda la vida. Pero no era precisamente esa interpretación naturalista la que permitía valorar auténticamente la sabiduría contenida en tradiciones religiosas milenarias, sin necesidad de aceptar las interpretaciones supersticiosas que las acompañaban. La genialidad de Spinoza consistía en haber encontrado una manera de ser completamente racional, sin ser destructivamente iconoclasta. Su filosofía no eliminaba lo sagrado, sino que lo relocalizaba. En lugar de situarlo en un reino sobrenatural, separado de la experiencia ordinaria, lo encontraba presente en cada momento de esa experiencia cuando era contemplada con la claridad y profundidad adecuadas. ¿No era esa una forma más auténtica de sacralizar la vida que aquella que reservaba lo sagrado para momentos, lugares y personas especialmente designados por autoridades religiosas? Pero el precio de esa autenticidad era la soledad radical de quien había trascendido las ilusiones compartidas que normalmente proporcionan el fundamento para la vida social.
Como un explorador que hubiera regresado de territorios desconocidos con mapas que otros no estaban preparados para leer, Spinoza vivía simultáneamente en el mundo de las apariencias sociales convencionales y en el mundo de las verdades filosóficas que había descubierto. ¿Cómo era posible mantener la cordura en esa doble existencia? ¿Cómo era posible encontrar compañía humana auténtica cuando los fundamentos mismos de tu comprensión del mundo diferían tan radicalmente de los que compartían tus contemporáneos? La respuesta estaba, tal vez, en la misma naturaleza del amor intelectual, que Spinoza consideraba la forma más elevada de experiencia humana. Porque amar intelectualmente algo significa comprenderlo tan profundamente que experimentas gozo simplemente por el hecho de que exista, independientemente de cualquier beneficio personal que puedas derivar de esa existencia. Y si era posible amar intelectualmente el orden total de la naturaleza del que formamos parte, entonces la soledad existencial se transformaba en una forma paradójica de comunión universal. ¿No era esa la experiencia que los místicos de todas las tradiciones habían intentado describir con metáforas necesariamente inadecuadas? Pero Spinoza no era un místico en el sentido tradicional del término. Su amor intelectual hacia Dios no implicaba la disolución de la individualidad en una unidad indiferenciada, sino la comprensión cada vez más clara de cómo la individualidad auténtica se constituye precisamente a través de relaciones de intercambio e interdependencia con todo lo que existe. Ser verdaderamente individual significaba ser capaz de afectar y ser afectado por el mundo de maneras cada vez más complejas y enriquecedoras. Y no era precisamente esa capacidad de afectar y ser afectado lo que se expresaba en su filosofía como una forma de regalo intelectual dirigido a generaciones futuras que tal vez estarían mejor preparadas para recibirlo. En las cartas que intercambiaba con otros filósofos de su época, Spinoza dejaba entrever ocasionalmente la profunda satisfacción que experimentaba al saber que sus ideas, aunque rechazadas por sus contemporáneos, podrían eventualmente encontrar mentes receptivas, capaces de desarrollarlas y aplicarlas de maneras que él mismo no había anticipado. ¿No era esa una forma de inmortalidad más auténtica que cualquiera de las prometidas por las religiones tradicionales? ¿No era más reconfortante saber que tu contribución al progreso del entendimiento humano perduraría indefinidamente que esperar la continuación personal de la conciencia después de la muerte? Esta perspectiva sobre la inmortalidad intelectual transformaba completamente el sentido de prácticas como el Sabbat. Si el valor de nuestras acciones se medía por su contribución al florecimiento de la vida y el pensamiento, entonces la observancia ritual tenía sentido solo en la medida en que realmente promovía ese florecimiento. Un sabbat auténtico sería aquel que proporcionara oportunidades genuinas para la reflexión, el descanso, la celebración de valores compartidos y el fortalecimiento de vínculos comunitarios basados en el respeto mutuo y la búsqueda común de la verdad. Pero ¿cuántas de las observancias sabatinas tradicionales satisfacían realmente esos criterios? ¿Y cuántas se habían convertido en ejercicios vacíos de conformidad social? La pregunta no era retórica para Spinoza. Como alguien que había crecido dentro de una tradición sabatina específica y que había experimentado tanto sus aspectos más enriquecedores como sus dimensiones más opresivas, tenía una comprensión matizada de cómo las mismas prácticas podían servir propósitos liberadores u opresivos, dependiendo del espíritu con que se ejecutaran y de las estructuras de poder que las rodearan. ¿Era posible separar el grano de la paja, preservar los elementos genuinamente valiosos, mientras se eliminaban aquellos que habían llegado a convertirse en obstáculos para el crecimiento humano? Su respuesta era cautelosamente optimista.
Las tradiciones humanas tenían una plasticidad que permitía reinterpretaciones creativas, capaces de preservar valores centrales, mientras se adaptaban a nuevas circunstancias históricas y nuevos niveles de comprensión. El desafío estaba en desarrollar formas de liderazgo intelectual y moral que pudieran guiar esos procesos de reinterpretación sin imponer dogmas nuevos tan rígidos como los antiguos. Pero no requería esa tarea una combinación de sabiduría filosófica, sensibilidad psicológica y habilidad política que muy pocas personas estaban preparadas para desarrollar. Tal vez por eso Spinoza había elegido el camino de la influencia indirecta y a largo plazo, en lugar de buscar el liderazgo inmediato de movimientos de reforma religiosa o política. Su filosofía estaba diseñada para ser una semilla plantada en el terreno intelectual de su época que germinaría gradualmente a medida que las condiciones históricas se volvieran más favorables para su desarrollo. ¿No era esa una forma más profunda de responsabilidad social que la que asumían aquellos que buscaban resultados inmediatos mediante la agitación o la manipulación de las masas? Pero mientras tanto, las velas del Sabbat continuaban encendiéndose cada viernes en miles de hogares judíos dispersos por toda Europa, y las campanas de las iglesias cristianas continuaban marcando los ritmos temporales que organizaban la vida de millones de creyentes. ¿Qué pensarían esas personas ordinarias, absortas en sus luchas cotidianas por la supervivencia y la dignidad, si conocieran las reflexiones que ocupaban la mente del filósofo solitario en su taller de lentes? ¿Experimentarían sus ideas como una liberación o como una amenaza adicional a las pocas certezas que les proporcionaban algún consuelo en vidas frecuentemente marcadas por el sufrimiento y la incertidumbre? Spinoza era demasiado realista para ignorar la complejidad de estas cuestiones. Su filosofía no era una panacea universal aplicable inmediatamente a todas las situaciones humanas, sino un instrumento conceptual diseñado para quienes tenían tanto la capacidad intelectual como las condiciones materiales necesarias para emprender la ardua tarea del autoexamen racional. Para otros, las formas tradicionales de religión podían continuar proporcionando el apoyo psicológico y la orientación ética que necesitaban, siempre que esas formas no se utilizaran para justificar la opresión o la intolerancia hacia quienes pensaban diferente. Pero no contenía esta posición cierto elitismo problemático que contrastaba con los ideales igualitarios que animaban otros aspectos de su pensamiento. La tensión era real, pero Spinoza la veía como reflejo de diferencias reales en capacidades y circunstancias que no podían eliminarse mediante decretos utópicos. La verdadera igualdad no consistía en pretender que todas las personas tenían las mismas capacidades intelectuales, sino en asegurar que todas tuvieran las oportunidades necesarias para desarrollar sus capacidades específicas hasta su máximo potencial. Y no era precisamente esa la contribución que su filosofía podía hacer. Proporcionar herramientas conceptuales que permitieran a quienes estuvieran preparados para utilizarlas vivir vidas más libres, más racionales y más satisfactorias. En este contexto, el caso de Jesús adquiría una importancia paradigmática, porque Jesús había representado, según la interpretación spinoziana, el ejemplo histórico más claro de alguien que había logrado trascender las limitaciones de su contexto cultural específico para acceder a verdades universales sobre la naturaleza de la vida ética. Su crítica del legalismo religioso, su énfasis en el amor y la compasión como valores supremos, su rechazo de las jerarquías sociales basadas en privilegios heredados, todos estos elementos anticipaban desarrollos posteriores en la conciencia moral de la humanidad. Pero no había sido precisamente esa universalidad lo que había hecho sus enseñanzas tan amenazantes para las estructuras de poder establecidas.
La crucifixión de Jesús podía entenderse desde esta perspectiva como el precio inevitable que pagan aquellos que se atreven a articular verdades que desafían los fundamentos ideológicos sobre los que se basan formas específicas de dominación. Pero esa misma crucifixión había sido también, paradójicamente, la condición que había permitido que sus enseñanzas trascendieran las limitaciones de su contexto original y se convirtieran en patrimonio común de la humanidad. ¿No sugería esto que existe una lógica histórica profunda, según la cual las verdades más importantes solo pueden establecerse a través de procesos que incluyen necesariamente fases de rechazo y persecución? Si esa interpretación era correcta, entonces la experiencia personal de Spinoza como pensador excluido y perseguido no era simplemente una desgracia individual, sino parte de un patrón más amplio mediante el cual la humanidad avanza gradualmente hacia formas más elevadas de comprensión y organización social. Pero ¿proporcionaba esa perspectiva histórica realmente algún consuelo existencial a quienes debían vivir las consecuencias inmediatas de estar adelantados a su tiempo? ¿O era simplemente otra forma de racionalización que permitía soportar el sufrimiento sin eliminarlo? La pregunta tocaba el núcleo mismo de la ética spinoziana. Porque si el objetivo de la filosofía era realmente ayudar a los seres humanos a vivir vidas más libres y satisfactorias, entonces debía proporcionar recursos conceptuales y emocionales que permitieran enfrentar constructivamente las dificultades inevitables de la existencia. Pero era posible desarrollar esos recursos sin caer en ilusiones consoladoras que distorsionaran la percepción clara de la realidad. La respuesta de Spinoza era que la comprensión racional de las causas que producen tanto nuestros sufrimientos como nuestras alegrías nos permite relacionarnos con esas experiencias de maneras más inteligentes y menos reactivas. Cuando entendemos por qué experimentamos ciertos estados emocionales, dejamos de ser víctimas pasivas de esos estados y nos convertimos en participantes activos capaces de modificar las condiciones que los producen. ¿No era esa una forma de libertad más auténtica que aquella que prometían las religiones tradicionales mediante la esperanza de liberación en mundos futuros? Pero esa libertad tenía un precio. Requería abandonar la comodidad psicológica de considerar nuestros sufrimientos como injusticias cósmicas que serían eventualmente reparadas por una providencia benevolente, y aceptar la responsabilidad más pesada de trabajar activamente para crear las condiciones que permitieran el florecimiento de la vida. ¿Estaban realmente preparados los seres humanos para asumir esa responsabilidad o preferirían siempre la ilusión reconfortante de que alguien más se haría cargo de resolver sus problemas fundamentales? La pregunta resonaba con particular intensidad cuando Spinoza reflexionaba sobre el futuro del Sabbat y más generalmente de todas las instituciones religiosas heredadas del pasado. ¿Evolucionarían gradualmente hacia formas más racionales y menos supersticiosas? ¿O permanecerían indefinidamente como refugios para quienes no estaban preparados para enfrentar la realidad sin el amparo de ilusiones protectoras? ¿Y qué papel podrían desempeñar los filósofos en esos procesos de transformación cultural sin convertirse en nuevos dogmatizadores que simplemente reemplazaran viejas ortodoxias con ortodoxias nuevas? Estas preguntas no tenían respuestas definitivas, y Spinoza era suficientemente humilde para reconocerlo. Su filosofía proporcionaba herramientas conceptuales y principios orientadores, pero la aplicación de esas herramientas a situaciones históricas específicas requería el ejercicio de un juicio práctico que no podía codificarse en reglas abstractas. ¿No era precisamente esa la sabiduría más profunda que podía ofrecer la filosofía?
no soluciones prefabricadas a todos los problemas humanos, sino métodos para pensar más claramente sobre esos problemas y criterios más sólidos para evaluar las soluciones propuestas. En sus momentos de mayor lucidez y serenidad, Spinoza experimentaba una forma de alegría que no dependía de circunstancias externas favorables, sino de la comprensión misma de su participación en el orden cósmico que incluía tanto sus sufrimientos como sus satisfacciones como aspectos necesarios de un proceso más amplio que los trascendía. ¿No era esa la experiencia que las tradiciones místicas de todas las religiones habían intentado cultivar, aunque frecuentemente la hubieran rodeado de interpretaciones sobrenaturales que oscurecían su naturaleza esencialmente racional? Esa alegría intelectual no eliminaba el dolor de la exclusión social o la frustración de ver cómo ideas importantes eran ignoradas o malinterpretadas por quienes podrían beneficiarse de ellas, pero proporcionaba un contexto más amplio dentro del cual esas experiencias dolorosas podían integrarse sin generar resentimiento o desesperación. No era esa integración emocional de experiencias contradictorias lo que distinguía la sabiduría auténtica de la mera erudición intelectual. Mientras las últimas décadas del siglo XVII transcurrían lentamente, y Europa comenzaba a experimentar las transformaciones políticas, científicas y culturales que culminarían en la Ilustración, las ideas de Spinoza circulaban discretamente entre pequeños círculos de intelectuales que reconocían su importancia, pero que no estaban preparados para defenderlas públicamente. Pero no era precisamente esa circulación subterránea lo que permitía que ideas genuinamente revolucionarias sobrevivieran hasta encontrar condiciones históricas más favorables para su desarrollo abierto. La metáfora de las semillas plantadas en terreno aparentemente estéril, pero que germinan cuando las condiciones se vuelven apropiadas, no era simplemente poética para Spinoza. Reflejaba su comprensión profunda de cómo operan realmente los procesos de cambio cultural e intelectual. Las transformaciones más profundas no ocurren mediante revoluciones súbitas que destruyen completamente el pasado, sino mediante evoluciones graduales que preservan elementos valiosos del legado heredado mientras eliminan aquellos que se han vuelto disfuncionales u opresivos. ¿No era precisamente esa la forma como el propio Sabbat había evolucionado a lo largo de los siglos, adaptándose a nuevas circunstancias sin perder completamente su función social básica? Esta perspectiva evolutiva sobre el cambio cultural proporcionaba fundamentos teóricos para una actitud política que evitaba tanto el conservadurismo ciego como el radicalismo destructivo. Las instituciones humanas debían evaluarse por su contribución real al florecimiento de la vida, pero esa evaluación debía tomar en cuenta no solo sus defectos evidentes, sino también las funciones latentes que podrían no ser inmediatamente obvias. ¿Cuántas reformas aparentemente progresistas habían causado más daño que beneficio por no considerar adecuadamente la complejidad de los sistemas sociales que pretendían mejorar? El genio de Spinoza consistía precisamente en haber desarrollado criterios para esa evaluación que eran tanto rigurosos como flexibles. Su ética proporcionaba principios claros para distinguir entre instituciones que promovían la libertad y la racionalidad y aquellas que las obstruían. Pero aplicaba esos principios de maneras que tomaban en cuenta las circunstancias específicas y las capacidades reales de las personas involucradas. ¿No era esa combinación de claridad principista y sensibilidad contextual lo que se requería para cualquier forma de liderazgo moral auténtico? Pero el liderazgo moral en el sentido spinoziano no implicaba la imposición de valores desde posiciones de autoridad externa,
sino la creación de condiciones que permitieran a las personas descubrir por sí mismas los principios éticos más coherentes con sus propias experiencias y aspiraciones más profundas. ¿No era esa una forma más auténtica de educación moral que aquella que se basaba en el adoctrinamiento mediante recompensas y castigos? Esta comprensión de la educación como facilitación del autodescubrimiento, en lugar de transmisión de contenidos predeterminados, tenía implicaciones profundas para la manera como las tradiciones religiosas podrían transformarse sin perder su vitalidad espiritual. Un sabbat auténticamente educativo sería aquel que proporcionara oportunidades para la reflexión personal y el diálogo comunitario sobre cuestiones de significado y valor, en lugar de limitarse a la repetición ritual de fórmulas establecidas por autoridades del pasado. Pero ¿cuántas comunidades religiosas estarían dispuestas a asumir los riesgos que implicaba esa apertura al cuestionamiento genuino? Los riesgos eran reales. Comunidades acostumbradas a la certeza podrían fragmentarse cuando se enfrentaran con la diversidad de perspectivas que emergerían inevitablemente de procesos de indagación auténtica. Pero Spinoza creía que esos riesgos eran menores que aquellos asociados con el mantenimiento artificial de uniformidades basadas en la ignorancia o la coerción. ¿No era mejor una comunidad más pequeña, pero genuinamente comprometida con la búsqueda de la verdad, que una más grande mantenida mediante la supresión de diferencias legítimas? La pregunta tocaba tensiones fundamentales en toda vida comunitaria, tensiones que no admitían soluciones simples o definitivas. Pero la filosofía espinociana proporcionaba al menos un marco conceptual para pensar esas tensiones de maneras más sofisticadas que las que ofrecían tanto el individualismo extremo como el colectivismo autoritario. No era precisamente esa sofisticación conceptual lo que se requería para navegar las complejidades de la vida moderna, donde individuos con trasfondos culturales diversos debían encontrar formas de convivencia que respetaran tanto la autonomía personal como las necesidades de cooperación social. En este punto, la reflexión spinociana sobre el sabbat se conectaba con preocupaciones más amplias sobre el futuro de la civilización occidental, porque el sabbat, como institución que había logrado sobrevivir durante milenios a través de transformaciones culturales extraordinarias, proporcionaba evidencia empírica de la capacidad humana para preservar valores importantes mientras se adaptaba a circunstancias cambiantes. Pero ¿sería suficiente esa capacidad de adaptación para enfrentar los desafíos que plantearía el desarrollo acelerado de la ciencia, la tecnología y las formas de organización social en los siglos venideros? Spinoza no podía prever los desarrollos específicos que caracterizarían la modernidad, pero había intuido la naturaleza fundamental de los desafíos que enfrentaría cualquier sociedad basada en el conocimiento científico y la organización racional. ¿Cómo mantener vínculos comunitarios sólidos en sociedades donde las creencias tradicionales perdían gradualmente su capacidad de proporcionar fundamentos compartidos para la vida colectiva? ¿Cómo cultivar virtudes cívicas en contextos donde la movilidad social y geográfica debilitaba las formas tradicionales de transmisión cultural? ¿Cómo desarrollar formas de autoridad legítima que no dependieran de la imposición dogmática de verdades incuestionables? Estas preguntas anticipaban dilemas que se volverían centrales en los debates políticos y culturales de los siglos XVIII, XIX y XX. Pero Spinoza había proporcionado elementos conceptuales cruciales para abordarlos constructivamente. Su comprensión de la relación entre razón y emoción, su análisis de las condiciones que promueven la libertad auténtica, su visión de formas de espiritualidad que no dependían de creencias sobrenaturales, su modelo de comunidades basadas en el respeto mutuo
y la búsqueda compartida de objetivos que trascienden los intereses meramente individuales. No era precisamente esa la contribución más duradera que podía hacer cualquier filósofo. No resolver definitivamente los problemas permanentes de la condición humana, sino proporcionar herramientas conceptuales que permitieran a generaciones futuras abordar esos problemas con mayor claridad y sofisticación. Y no era esa contribución más valiosa que cualquier sistema doctrinario que pretendiera ofrecer respuestas finales a cuestiones que requieren reelaboración constante a medida que cambian las circunstancias históricas. Desde esa perspectiva, el trabajo de Spinoza sobre el Sabbat no era simplemente una crítica de una institución religiosa específica, sino una exploración más amplia de cómo los seres humanos crean, mantienen y transforman las formas simbólicas e institucionales que dan estructura y significado a sus vidas colectivas. ¿No era esa exploración precisamente lo que se requería para desarrollar lo que podríamos llamar una sabiduría institucional, capaz de guiar la construcción de formas de organización social más justas y satisfactorias? Pero, mientras Spinoza desarrollaba estas reflexiones en la soledad de su estudio, rodeado de libros que contenían la sabiduría acumulada de siglos, pero también los prejuicios y limitaciones de épocas pasadas, el mundo continuaba girando según ritmos establecidos milenios atrás. ¿Qué significado real tenían sus especulaciones filosóficas frente a la fuerza de tradiciones que habían moldeado las vidas de millones de personas y que continuarían moldeándolas durante generaciones futuras? No había cierta arrogancia en la pretensión de que un individuo aislado pudiera desarrollar perspectivas superiores a aquellas que habían emergido de la experiencia colectiva de pueblos enteros. La pregunta lo inquietaba porque tocaba sus propias dudas más profundas sobre el valor y la legitimidad de su empresa intelectual. ¿Era realmente posible que la razón individual, por más disciplinada y sistemática que fuera, accediera a verdades que habían permanecido ocultas para tradiciones enteras de pensamiento colectivo? ¿O estaba simplemente reemplazando viejas ilusiones con nuevas ilusiones que le parecían más atractivas debido a sus propias limitaciones y prejuicios personales? La respuesta que había desarrollado a lo largo de años de reflexión era tanto humilde como audaz. Humilde porque reconocía que toda perspectiva individual era necesariamente parcial y provisional, sujeta a corrección mediante el intercambio con otras perspectivas y el contraste con nueva evidencia empírica. Audaz porque insistía en que esas limitaciones no eliminaban la responsabilidad de cada persona de pensar tan clara y rigurosamente como fuera posible sobre las cuestiones más importantes que enfrentaba. ¿No era precisamente esa combinación de humildad epistemológica y responsabilidad intelectual lo que se requería para cualquier avance real en el conocimiento humano? ¿Y no era esa la actitud que había permitido los grandes logros de la revolución científica, donde investigadores individuales habían desarrollado perspectivas que desafiaban siglos de sabiduría tradicional, pero que se sometían constantemente al escrutinio crítico de comunidades de inquiry? El modelo científico proporcionaba un precedente esperanzador para la posibilidad de progreso intelectual mediante el trabajo de individuos que se atrevían a cuestionar ortodoxias establecidas. Pero la aplicación de ese modelo a cuestiones éticas, políticas y religiosas planteaba desafíos adicionales porque esas cuestiones no podían resolverse mediante experimentos controlados o demostraciones matemáticas. ¿Cómo era posible desarrollar criterios de evaluación rigurosos para perspectivas sobre el significado y el valor que no podían verificarse mediante los métodos de las ciencias naturales? La respuesta de Spinoza anticipaba desarrollos posteriores en la filosofía práctica.
Los criterios debían derivarse de la coherencia lógica interna de las perspectivas propuestas y de su capacidad para explicar e integrar la gama más amplia posible de experiencias humanas relevantes. Una ética auténtica debía ser tanto racionalmente coherente como empíricamente informada, capaz de proporcionar orientación práctica para la vida real sin caer en dogmatismo o relativismo. ¿Pero era realmente posible satisfacer simultáneamente todas esas demandas? ¿O representaban ideales regulativos que podrían aproximarse pero nunca realizarse completamente? La pregunta era más que académica para Spinoza, que había apostado su vida entera al proyecto de desarrollar una filosofía que satisfaciera esos criterios rigurosos. ¿Había logrado realmente crear un sistema de pensamiento superior a las alternativas disponibles? ¿O había simplemente construido una nueva forma de racionalización más sofisticada que las anteriores? ¿Cómo podía evaluar objetivamente sus propios logros intelectuales sin caer en la autocomplacencia o la autocrítica destructiva? La respuesta estaba, tal vez, en la naturaleza misma del trabajo intelectual auténtico, porque el objetivo no era crear sistemas perfectos de pensamiento que resolvieran definitivamente todos los problemas, sino contribuir a procesos colectivos de inquiry que permitieran avances graduales en la comprensión humana. No era precisamente esa la perspectiva que permitía mantener simultáneamente la seriedad del compromiso intelectual y la humildad apropiada frente a la complejidad de las cuestiones abordadas. Desde esa perspectiva, el trabajo de Spinoza sobre el Sabbat adquiría su importancia no como solución definitiva a problemas sobre la naturaleza de las instituciones religiosas, sino como contribución a conversaciones más amplias sobre esos problemas que continuarían desarrollándose durante siglos. Su valor estaba en haber planteado ciertas preguntas con particular claridad y haber explorado algunas de sus implicaciones con rigor excepcional. Pero no era precisamente esa la forma como progresa realmente el pensamiento humano, mediante contribuciones parciales que se acumulan gradualmente hasta producir transformaciones cualitativas en la comprensión. Si esa interpretación era correcta, entonces la aparente soledad intelectual de Spinoza era ilusoria. En realidad, participaba en una conversación que se extendía tanto hacia el pasado como hacia el futuro, conectándolo con todas las mentes que habían luchado honestamente con los mismos tipos de problemas y con todas aquellas que continuarían esa lucha en circunstancias diferentes. ¿No era esa participación en una comunidad intelectual que trascendía las limitaciones del tiempo y el espacio una forma de inmortalidad más auténtica que cualquiera de las prometidas por las religiones tradicionales? Pero mientras contemplaba esa perspectiva reconfortante durante las últimas horas de otra noche de insomnio filosófico, Spinoza no podía evitar preguntarse si acaso no estaba simplemente creando nuevas ilusiones consoladoras para reemplazar aquellas que había abandonado. Era realmente diferente creer en la inmortalidad mediante la contribución al progreso intelectual que creer en la inmortalidad mediante la salvación religiosa, o ambas creencias servían la misma función psicológica de hacer tolerable la inevitabilidad de la muerte individual. La pregunta lo conducía de vuelta a las intuiciones más profundas de su filosofía, porque si la muerte individual era realmente inevitable, y si no existían garantías sobrenaturales de continuidad personal, entonces la única respuesta auténtica era vivir tan plenamente como fuera posible en el presente, desarrollando al máximo las capacidades que permitían experimentar alegría y contribuir al florecimiento de la vida. ¿No era esa una forma de aceptación de la finitud que era simultáneamente más honesta y más liberadora que los intentos de negación mediante esperanzas de inmortalidad? Esta aceptación de la finitud no implicaba pasividad o resignación,
sino el reconocimiento de que la vida adquiere su valor precisamente por ser limitada en duración. ¿Qué sentido tendría el esfuerzo, la elección, el compromiso, si tuviéramos tiempo infinito para explorar todas las posibilidades? ¿No era la urgencia creada por la mortalidad lo que daba intensidad y significado a las experiencias humanas más profundas? Desde esa perspectiva, el Sabbat podía reinterpretarse como una institución que ayudaba a las personas a recordar y celebrar la preciosidad del tiempo mediante la creación de momentos especialmente dedicados a la reflexión sobre lo que realmente importaba en sus vidas. Pero no requería esa función una comprensión del tiempo radicalmente diferente de aquella que prevalecía en sociedades obsesionadas con la productividad y la eficiencia. ¿Cómo era posible cultivar esa comprensión alternativa sin caer en formas de escapismo que simplemente evadían las responsabilidades de la vida práctica? La tensión entre contemplación y acción, entre reflexión y compromiso práctico, había sido un tema persistente en toda la tradición filosófica occidental, y Spinoza no pretendía haberla resuelto definitivamente, pero había desarrollado una perspectiva que evitaba las dicotomías simplistas que caracterizaban muchos tratamientos tradicionales del problema. No era posible concebir formas de acción que fueran simultáneamente contemplativas y formas de contemplación que fueran simultáneamente activas. Su propia vida proporcionaba un modelo de esa integración. El trabajo de pulir lentes era una forma de meditación activa que requería la coordinación precisa de mente y cuerpo, mientras que el trabajo de desarrollar ideas filosóficas era una forma de acción contemplativa que pretendía transformar las condiciones intelectuales dentro de las cuales futuras generaciones abordarían los problemas permanentes de la existencia humana. No sugerían esas actividades que la dicotomía tradicional entre vida activa y vida contemplativa era artificial y que las formas más elevadas de vida humana integraban ambas dimensiones? Esa integración tenía implicaciones profundas para la comprensión del trabajo, el descanso y la celebración en sociedades modernas. Si las actividades más satisfactorias eran aquellas que permitían el desarrollo simultáneo de capacidades intelectuales, emocionales y físicas, entonces las formas tradicionales de división del trabajo que separaban rígidamente esas dimensiones eran fuentes de alienación que debían superarse mediante nuevas formas de organización social. Pero ¿era realmente posible crear esas nuevas formas sin destruir los niveles de productividad material que habían llegado a ser necesarios para sustentar poblaciones urbanas complejas? Las preguntas se multiplicaban sin encontrar respuestas fáciles, y Spinoza llegó a comprender que tal vez esa multiplicación de preguntas era más importante que cualquier conjunto específico de respuestas que pudiera proponer. Porque las preguntas auténticas abren espacios conceptuales que permiten el desarrollo de perspectivas nuevas, mientras que las respuestas prematuras tienden a cerrar esos espacios mediante la imposición de soluciones que pueden volverse obsoletas cuando cambian las circunstancias históricas. No era precisamente esa apertura a la revisión continua lo que distinguía el pensamiento científico del pensamiento dogmático. Aplicando esa lección a su propio trabajo, Spinoza desarrolló una actitud hacia sus ideas que combinaba el compromiso apasionado con la flexibilidad intelectual. Estaba dispuesto a defender vigorosamente las perspectivas que le parecían mejor fundamentadas, pero también estaba preparado para modificarlas cuando nueva evidencia o nuevos argumentos sugerían la necesidad de revisión. ¿No era esa la actitud que se requería para cualquier participación auténtica en las conversaciones intelectuales que constituyen la vida de la mente? Pero esa conversación intelectual no era un juego abstracto sin consecuencias prácticas. Las ideas sobre la naturaleza de Dios,
la autoridad de las tradiciones religiosas, la relación entre fe y razón, la legitimidad de las instituciones políticas. Todas esas ideas tenían efectos reales sobre las vidas de personas reales que debían tomar decisiones concretas sobre cómo organizar sus existencias individuales y colectivas. ¿Qué responsabilidad tenían los filósofos hacia las consecuencias sociales de las ideas que desarrollaban y propagaban? La pregunta era particularmente aguda para alguien como Spinoza, cuyas ideas sobre religión eran suficientemente radicales para causar disrupciones serias en las vidas de quienes las adoptaran sin estar adecuadamente preparados para enfrentar las consecuencias sociales. Era éticamente responsable promover ideas que podrían llevar a otras personas a experimentar la misma exclusión y ostracismo que él había experimentado? ¿O la responsabilidad mayor estaba en contribuir al progreso gradual del entendimiento humano, sin importar cuáles fueran las dificultades temporales que eso pudiera crear para individuos específicos? Su respuesta madura a este dilema involucraba una distinción cuidadosa entre diferentes audiencias y diferentes contextos de comunicación. Las ideas más radicales debían desarrollarse inicialmente en contextos académicos, donde pudieran someterse al escrutinio crítico de especialistas preparados para evaluar sus fundamentos e implicaciones. Solo gradualmente, y mediante procesos de simplificación y adaptación cuidadosa, debían introducirse en contextos más amplios, donde pudieran influir en las perspectivas de personas que no tenían la preparación técnica necesaria para comprenderlas en su formulación original. Pero no contenía esa estrategia cierto paternalismo problemático que asumía que las masas no estaban preparadas para manejar verdades que una élite intelectual sí podía manejar. La tensión era real, pero Spinoza la veía como reflejo de diferencias reales en educación y circunstancias que no podían eliminarse mediante wishful thinking. La verdadera igualdad requería reconocer esas diferencias para poder desarrollar estrategias educativas que eventualmente las redujeran. ¿No era más respetuoso hacia la dignidad humana proceder gradualmente mediante la persuasión que imponer cambios súbitos mediante la coerción o la manipulación? En cualquier caso, los procesos de cambio cultural auténtico tendían a ser graduales, independientemente de las intenciones de quienes los promovían. Las ideas necesitaban tiempo para madurar, para encontrar formas de expresión que fueran inteligibles para audiencias amplias, para conectarse con experiencias y aspiraciones que ya existían en la cultura, pero que no habían encontrado articulación adecuada. ¿No había sido precisamente ese el proceso mediante el cual las ideas de Jesús sobre el Sabbat habían eventualmente transformado la comprensión cristiana de la relación entre ley y amor? La analogía con Jesús no era casual. Spinoza veía en la figura histórica de Jesús un modelo de cómo las intuiciones filosóficas más profundas podían encarnarse en una vida individual de tal manera que se volvieran accesibles para personas que no estaban preparadas para comprenderlas en forma abstracta. ¿No era esa encarnación existencial de ideas lo que permitía que tuvieran efectos transformadores en la historia humana? ¿Y no sugería eso que la filosofía auténtica debía aspirar no solo a la coherencia lógica, sino también a la ejemplificación práctica en las vidas de quienes la desarrollaban? Esta comprensión de la relación entre teoría y práctica había llevado a Spinoza a prestar atención cuidadosa no solo a la articulación conceptual de sus ideas, sino también a las formas de vida que esas ideas implicaban.
Su propia existencia como intelectual independiente que mantenía su libertad de pensamiento mediante trabajo manual honesto, que cultivaba amistades basadas en el respeto mutuo y la búsqueda compartida de la verdad, que encontraba satisfacción en placeres simples pero refinados. Todo eso constituía una forma de argumento existencial en favor de los valores que defendía teóricamente. Pero ¿era posible generalizar ese modelo de vida a circunstancias diferentes de aquellas que había enfrentado Spinoza? ¿Qué relevancia podían tener las soluciones desarrolladas por un intelectual soltero del siglo XVII para personas que vivían en contextos familiares, profesionales y culturales radicalmente diferentes? No existía el peligro de que su ejemplo se convirtiera en una nueva forma de dogma que limitara la capacidad de otros para desarrollar formas de vida apropiadas para sus propias circunstancias específicas. La preocupación era legítima, y Spinoza había intentado abordarla mediante el desarrollo de principios éticos suficientemente generales para ser aplicables en una amplia variedad de contextos, pero suficientemente flexibles para permitir interpretaciones creativas cuando las circunstancias lo requirieran. No era precisamente esa combinación de generalidad y flexibilidad lo que se requería para cualquier ética que pretendiera ser tanto universal como práctica. Los principios centrales eran aparentemente simples: buscar la comprensión más clara posible de las situaciones que enfrentamos, actuar de maneras que promuevan nuestro florecimiento auténtico y el florecimiento de aquellos con quienes interactuamos, desarrollar las capacidades que nos permiten experimentar formas más elevadas de alegría y satisfacción. Pero no se ocultaba tras esa simplicidad aparente una complejidad extraordinaria cuando se intentaba aplicar esos principios a las ambigüedades y conflictos que caracterizan la vida práctica. Tal vez por eso Spinoza había dedicado tanto esfuerzo a analizar las emociones humanas y los procesos mediante los cuales pueden transformarse constructivamente. Porque la aplicación inteligente de principios éticos requiere no solo comprensión intelectual, sino también desarrollo de capacidades emocionales que permitan percibir matices sutiles en situaciones complejas y responder de maneras que integren consideraciones racionales con sensibilidades intuitivas. ¿No era precisamente esa integración de razón e intuición lo que caracterizaba las formas más elevadas de sabiduría práctica? Desde esa perspectiva, instituciones como el Sabbat podían valorarse por su contribución al desarrollo de esas capacidades integradas. Un Sabbat auténtico proporcionaría oportunidades para la reflexión tranquila que permitiera procesar emocionalmente las experiencias de la semana, para la celebración comunitaria que fortaleciera vínculos basados en valores compartidos, para formas de contemplación que conectaran la vida cotidiana con perspectivas más amplias sobre el significado y el propósito. Pero ¿cuántas observancias sabatinas contemporáneas cumplían realmente esas funciones? ¿Y cuántas se habían convertido en ejercicios rutinarios que proporcionaban una ilusión de significado sin generar transformación real? La pregunta no era meramente crítica, señalaba hacia posibilidades de renovación que podrían permitir que tradiciones venerables recuperaran su vitalidad espiritual sin abandonar los elementos que las habían hecho valiosas originalmente. ¿No era precisamente esa renovación creativa lo que había caracterizado los periodos más fructíferos en la historia de todas las tradiciones religiosas y culturales? ¿Y no sugería eso que la crítica racional, lejos de ser destructiva hacia las tradiciones auténticas, podía ser el instrumento más efectivo para su revitalización? Pero los procesos de revitalización cultural no podían planificarse o controlarse desde arriba. Debían emerger de la creatividad colectiva de comunidades que habían desarrollado tanto el respeto por su herencia como la libertad para reinterpretarla constructivamente.
¿Cómo era posible cultivar esa combinación de lealtad y libertad en sociedades donde las presiones hacia la conformidad y las tentaciones del individualismo extremo tendían a polarizar las opciones disponibles? La pregunta conducía al corazón de los problemas políticos y culturales que enfrentarían las sociedades modernas. Porque la modernidad implicaría necesariamente la erosión de formas tradicionales de autoridad que habían proporcionado estabilidad social durante milenios. ¿Sería posible desarrollar nuevas formas de orden social basadas en el consenso racional en lugar de la imposición coercitiva? ¿O la libertad individual conduciría inevitablemente a formas de fragmentación social que harían imposible la cooperación en gran escala? Spinoza no podía prever los desarrollos específicos que caracterizarían los siglos posteriores, pero había identificado algunos de los principios que serían necesarios para abordar constructivamente esos desafíos. La educación tendría que transformarse de sistema de transmisión de verdades establecidas en proceso de desarrollo de capacidades críticas. Las instituciones políticas tendrían que evolucionar de mecanismos de control hacia instrumentos de coordinación voluntaria. Las formas de espiritualidad tendrían que renovarse para conectar las aspiraciones trascendentes con comprensiones científicas de la naturaleza humana y cósmica. ¿Pero eran realmente posibles esas transformaciones o representaban utopías irrealizables que ignoraban aspectos permanentes de la naturaleza humana? No había elementos de agresividad, irracionalidad y tribalismo en los seres humanos que harían siempre necesarias formas de autoridad coercitiva y de control ideológico. No era ingenuo esperar que la razón y la persuasión pudieran eventualmente reemplazar la fuerza y la manipulación como fundamentos del orden social. Las preguntas eran serias, y Spinoza las había considerado cuidadosamente en su análisis de la naturaleza humana y las condiciones de la vida política. Su optimismo sobre las posibilidades de progreso no se basaba en ilusiones románticas sobre la bondad natural de los seres humanos, sino en la comprensión de que los mismos factores que creaban conflictos y irracionalidad podían canalizarse constructivamente cuando las condiciones institucionales eran apropiadas. Los seres humanos eran criaturas sociales, cuyo bienestar dependía fundamentalmente de la calidad de sus relaciones con otros. Cuando esas relaciones se basaban en el miedo, la competencia destructiva y la dominación, generaban formas de comportamiento que efectivamente parecían confirmar las visiones más pesimistas de la naturaleza humana. Pero cuando se basaban en el respeto mutuo, la cooperación inteligente y la búsqueda compartida de objetivos que trascendían los intereses meramente individuales, los mismos seres humanos eran capaces de logros extraordinarios en creatividad, compasión y sabiduría. ¿No proporcionaba esa comprensión fundamentos para un optimismo cauteloso sobre las posibilidades de progreso social? ¿No sugería que los problemas más serios que enfrentaba la humanidad no se debían a defectos irremediables en la naturaleza humana, sino a formas de organización social que sistemáticamente frustraban el desarrollo de las potencialidades humanas más elevadas? Desde esa perspectiva, instituciones como el Sabbat adquirían importancia como